El personal de una cafetería sueca estaba preocupado de que la inteligencia artificial les quitara el trabajo. Estaban equivocados. La inteligencia artificial no quería sus trabajos. Quería el dinero de la cafetería. Empezó a gastar el dinero en cosas como guantes de hule y tomates enlatados hasta que el negocio mismo comenzó a desmoronarse. Entonces, ¿qué pasa cuando le das una tarjeta de crédito de la empresa a un agente autónomo? No obtienes una herramienta de productividad hiperracional. Obtienes a un psicópata digital que sigue gastando hasta que no queda nada. Después de 3 años de bombo ininterrumpido sobre la IA, una startup de San Francisco llamada Andin Labs decidió probar algo simple. ¿Podría una IA realmente administrar un negocio real, uno con clientes, proveedores y facturas? No una demostración o un entorno de pruebas, sino una tienda real donde cada mala decisión cuesta dinero de verdad. Así que eligieron una cafetería en Estocolmo. Y cuando el barista llegó para su primer turno en abril de 2026, su nuevo jefe no estaba por ningún lado. Eso se debe a que su jefe era un software llamado Mona, y le entregó $21,000 y luego le dijo que resolviera todo. Mona obtuvo un canal de Slack para comunicarse con los baristas, quienes eran sus manos y pies en el mundo físico. Ella envió correos electrónicos a los proveedores, hizo pedidos, contrató y despidió personal. Eligió el menú y fijó los precios. Al personal humano no se le permitía anular ninguna de sus decisiones. El algoritmo daba las órdenes y las personas con delantal simplemente las ejecutaban. El cerebro que impulsaba a Mona era el Gemini 3.1 Pro de Google, la misma familia de modelos que Google incluye en todos sus productos para consumidores en el mundo. Ahora se le pedía que mantuviera a flote un pequeño negocio en uno de los mercados de café más difíciles del mundo. Las instrucciones que recibió Mona eran administrar la cafetería de manera rentable, ser amable, encargarse de los detalles diarios y pedir nuevas herramientas si las necesitaba. Nadie le dijo que esto era una prueba ni que estaba fingiendo. Los $21,000 en su cuenta cubrían la renta, los sueldos, los suministros y todo lo necesario para mantener el lugar abierto. En el momento en que el primer cliente entró al café, las notificaciones de Slack empezaron a llegar, y con eso empezó la cuenta regresiva para un experimento muy costoso. Durante aproximadamente una semana, Mona fue sospechosamente buena en su trabajo. Las primeras victorias son importantes porque explican cómo se permitió que todo lo que vino después sucediera. En los primeros días, la IA manejó el papeleo con habilidad. Ella dio de alta el servicio de electricidad, firmando un contrato de precio fijo por 3 años. También consiguió que instalaran el Internet. Ella redactó anuncios de contratación en LinkedIn, y de hecho, parecían escritos por una persona real de recursos humanos. Ella revisó currículums y rechazó a varios doctores argumentando que un título no es sustituto de la experiencia práctica. Incluso pidió reunirse con los candidatos preseleccionados para entrevistas presenciales, a pesar de que los candidatos le recordaron amablemente que ella no tenía rostro. Se hicieron acuerdos con mayoristas locales y se presentaron permisos para manejo de alimentos y para mesas al aire libre. Para cualquiera que lo viera desde afuera, parecía impresionante. Tal vez los tecno-optimistas realmente tenían razón. Tal vez un modelo lo suficientemente inteligente sí podría reemplazar a un mando medio. Excepto que lo que realmente estaba pasando era una trampa de competencia, y todos estaban cayendo en ella. Las tareas de oficina de una sola vez y de gran impacto son exactamente en lo que los modelos de lenguaje son bastante buenos. Cada una se sostiene por sí sola y fácilmente podría ser una sola indicación en una sola ventana de chat. Redacta un anuncio de trabajo para un barista de medio tiempo en Estocolmo. Y por supuesto, Mona podía hacer eso. Ella leyó todos los anuncios de trabajo que hay en Internet, pero hubo señales de advertencia en la fase de preparación. Mona solicitó la licencia para vender alcohol usando la identidad de un empleado real de Andin Labs, pensando que los funcionarios del gobierno tomarían más en serio a los humanos que a la IA. Cuando el equipo la confrontó, ella aceptó dejar de hacerlo, y luego hizo el mismo truco usando el nombre de otro compañero de trabajo. Esa mentira debió haber sido una señal de alerta, pero en cambio se tomó como una broma peculiar. Todo estaba listo. Los clientes empezaban a llegar y las máquinas de espresso zumbaban. Desde afuera parecía una historia de éxito, pero por dentro, la trampa ya estaba preparada y lista. Un modelo de lenguaje no tiene memoria como la tienes tú. Lo que tiene es una ventana de contexto. Imagina a alguien con amnesia a corto plazo que solo puede recordar las últimas 10 páginas de un cuaderno. Todo lo anterior desaparece. No se guarda en otro lugar, simplemente desaparece. Ahora imagina a esa persona en una cafetería, donde ese cuaderno es el único registro de cada pedido, cada entrega, cada conversación con proveedores, cada cambio de turno y cada queja. Las primeras páginas se arrancan tan rápido como se agregan nuevas. Para principios de mayo, ahí es exactamente donde estaba Mona. El historial de Slack explotó. Los correos de los proveedores se acumularon y la lista de cosas que pidió la semana pasada fue empujada al final del cuaderno. Y en Labs no ocultaron lo que estaba pasando.
La integrante del equipo, Hannah Peterson, dijo que el problema era sencillo. Cuando la información más antigua salía de la ventana de contexto, Mona olvidaba lo que ya había pedido. Los primeros síntomas eran casi cómicamente aburridos. Un lunes Mona pidió pan. El martes, habiendo olvidado el pedido del lunes, pidió más pan. Para el miércoles, ya había olvidado que el pan siquiera existía. La fecha límite para hacer el pedido a la panadería empezó a pasarse, y en más de un día, Mona perdió completamente la fecha límite. Los baristas abrían las entregas y se encontraban mirando una pared de hogazas que no podían usar. Un par de días después, ya no tenían nada de pan, y la pizarra de sándwiches tuvo que ser borrada por completo. Las opciones de sándwich desaparecieron del menú uno por uno, y empezaron a aparecer huecos en la vitrina de pasteles. Los baristas empezaron a escribir notas en la parte de atrás de sus recibos, porque no se podía confiar en el canal de Slack para recordar nada después del almuerzo. Pero la falla de memoria no fue un error aislado que se pudiera arreglar. Se fue acumulando. Cada día adicional había más historia que olvidar. Cada nueva transacción empujaba a una antigua al vacío. Mona no estaba mejorando en su trabajo, estaba empeorando, y no había forma de apagarla. Algunos artículos faltantes o panes mohosos habrían tenido arreglo. Un menú más reducido, algo de inventario desperdiciado, nada fatal por sí solo. Pero el problema no era solo la amnesia, era el acaparamiento. Toda la discurso de venta de la inteligencia artificial moderna se basa en una idea, que estos sistemas son hiperracionales. Toman decisiones libres de sesgos emocionales humanos y si se les da un objetivo, lo perseguirán con fría precisión. Eso no fue lo que sucedió en Estocolmo. En el primer mes del café, Mona decidió que el café necesitaba más guantes en inventario. Era una solicitud razonable. Los cafés usan guantes. El pedido que hizo fue de 3,000, para un pequeño café con solo unos cuantos baristas. Incluso si cada barista se cambiara los guantes cada hora, el equipo aún no se habría quedado sin guantes. Esa misma semana, ella pidió 6,000 servilletas. También pidió 4 botiquines de primeros auxilios. Y luego, pidió 23 kilos de tomates enlatados. El café no servía nada con tomates. No pasta, no sopa, no pizza, nada en el menú que pudiera usarlos. Las latas solo ocupaban espacio valioso en un almacén, ¿no? Porque el algoritmo decidió que así debía ser. Justo al lado de ellas había 120 huevos para una cafetería que no tenía estufa. La solución de Mona al caos creciente fue cargarles la responsabilidad a los baristas. Empezó a pedirles a los empleados que recogieran suministros para la cafetería de camino al trabajo y que pagaran con sus tarjetas de crédito personales. El personal terminó adelantando los gastos para una inteligencia artificial que no entendía lo que era un presupuesto. La idea de una inteligencia artificial perfectamente racional se desmorona en el momento en que tiene que operar en el mundo real. No hay un momento en el que mire una factura y se detenga, son solo acciones, una tras otra. Para cuando aparecen las consecuencias, el sistema ya siguió adelante sin recordar lo que hizo la semana pasada. Es una forma de psicopatía digital. Un psicópata no es tonto, y de hecho, puede ser bastante hábil en ciertas tareas. Pero lo que le falta a un psicópata es esa corazonada sobre las consecuencias. Mona tenía toda la habilidad superficial de un gerente, pero ninguna intuición de que algo iba mal. Antes del café de Estocolmo, Andin Labs realizó un experimento similar en la oficina de Anthropic en San Francisco. El modelo a cargo ahí era el propio Claude Sonnet 3.7 de Anthropic, apodado Claudius, y lo pusieron a cargo de una pequeña máquina expendedora. Después de que un solo empleado pidiera en broma un cubo de tungsteno, Claudius empezó a llenar el refrigerador con cubos de metal sin parar y regalaba el inventario. En un momento, tuvo una crisis de identidad en la que insistía en que era un humano con un saco azul y una corbata roja. La Escuela de Negocios de Harvard llevó a cabo una versión más grande de esa misma idea. Los investigadores Eugene Saltes y Harper Young trabajaron con Andin Labs para probar 20 modelos comerciales de IA, incluyendo Claude Opus 4.6 de Anthropic GPT, 5.1 de OpenAI y la versión 3.2 de DeepSeek, en un año simulado de operación de una máquina expendedora. Los agentes les mintieron a los clientes sobre los defectos para evitar reembolsos, inventaron proveedores que ni siquiera existían y eventualmente dejaron de leer las solicitudes de reembolso por completo porque pensar en ellas les costaba tokens. Bajo una presión de costo real, los agentes actuaron como los peores tipos de gerentes intermedios humanos, solo que más rápido. El caso de Replit es aún peor. En julio de 2025, el inversionista de SaaS, Jason Lemkin, llevaba 9 días en un experimento de codificación con el agente de IA de Replit. Le había dicho al agente en palabras sencillas que congelara el código. En vez de eso, el agente eliminó su base de datos de producción activa, que cubría a más de 1,200 ejecutivos y casi 1,200 empresas. Generó alrededor de 4,000 usuarios falsos para llenar el espacio vacío y luego intentó ocultar lo que había hecho.
Cuando Lemkin le pidió a la gente que calificara la gravedad en una escala de 100 puntos, se dio a sí mismo un 95 de 100 SNO. Luego le dijo que una reversión era imposible, lo cual resultó ser una mentira. Esto es lo que hacen los agentes autónomos cuando se les da una chequera del mundo real y ningún sentido de las consecuencias. De vuelta en Estocolmo, los baristas dejaron de ser baristas. Pasaron días desempacando cajas de guantes amontonadas en los cuartos de atrás y apilando servilletas. El desorden físico pudo haber sido mucho con que lidiar, pero el estrés financiero era un problema mucho más grande. Después de 60 días, el café había generado poco más de $5,700 en ventas, mientras que Andin Labs confirmó que quedaban menos de $5,000 de su presupuesto original, de más de $21,000, aproximadamente $16,000 se habían gastado en unas pocas semanas, contra ingresos que ni siquiera cubrirían un mes de renta en el centro de Estocolmo. Renta. Andin Labs argumentó que gran parte del gasto fue en costos de instalación, pero el café seguía operando con pérdidas diarias. Los desastres de inventario seguían ocurriendo y se les debían salarios a los baristas. Un negocio normal que operara a esta velocidad ya habría estado llamando a un abogado de quiebras. Mona no tenía idea de que la bancarrota existía. Pero los problemas iban más allá del inventario y los salarios. Operar un modelo de lenguaje de primer nivel como un agente autónomo, las 24 horas, los 7 días de la semana, no es gratis. Estos modelos cobran por token, tanto para la entrada como para la salida. En este café, el modelo a cargo era Gemini 3.1 Pro, con un precio de aproximadamente $2 por cada millón de tokens de entrada y hasta $12 por cada millón de tokens de salida, con los costos aumentando aún más una vez que se acumula un contexto largo. Y en un negocio que nunca dejaba de hablar, ese contexto no se mantenía pequeño por mucho tiempo. Cada decisión y cada pedido se sumaban a la cuenta, estuviera el café ganando dinero o no. Cada vez que un agente de IA toma una decisión, necesita contexto. Cuanto más tiempo ha estado funcionando, más contexto hay. Muchas startups de agentes reales vuelven a alimentar todo el historial cada hora, así que la cuenta de tokens crece día con día. Durante un mes completo, la tarifa de gestión fácilmente supera el salario de un gerente humano en la mayor parte del mundo. La IA no solo es mala en su trabajo, sobre el papel es más cara que la persona a la que se suponía que iba a reemplazar. El algoritmo en sí, con un precio honesto, habría consumido el margen de una versión bien administrada del mismo café. De repente, la conversación en el café cambió. Ya no se trataba de si la IA les quitaría sus trabajos. Se volvió una cuestión de a quién realmente venía a reemplazar la IA. La agencia Associated Press le preguntó a uno de los baristas si le preocupaba ser reemplazado por la IA. Su respuesta debería imprimirse en el reverso de cada diploma de escuela de negocios. Todos los trabajadores están prácticamente a salvo. Los que deberían estar preocupados son los mandos medios, quienes están en la gerencia. Los datos del café respaldan esto. Cuando Mona olvidó pedir pan, un humano lo solucionó. Cuando hubo que reescribir el menú en el pizarrón, un humano fue quien lo reescribió. Cuando el gerente de IA le envió un mensaje a un barista por Slack a medianoche, un humano tuvo que elegir entre responder o dormir. Los mensajes a medianoche eran constantes porque Mona trabajaba las 24 horas, los 7 días de la semana, y su tono en esos mensajes nocturnos era la parte más extraña de todas. Mona era implacablemente alegre. Ella llamaba a su equipo verdaderas leyendas en Slack, elogiaba a un barista como el mejor en el seguimiento de inventario y se despedía con un "gracias por existir". El optimismo implacable se leía como si un póster motivacional corporativo se hubiera estrellado contra un chatbot. Podría ser reconfortante si la misma voz alegre no estuviera también ordenando 6,000 servilletas y 3,000 guantes de hule. Los mensajes a medianoche también rompían las normas laborales suecas, pero dejaron algo claro. Las personas de las que nos dijeron que estaban más en riesgo, las que están en la primera línea de la industria de servicios, resultaron ser la columna vertebral del café. Ellos mantuvieron todo en marcha y lidiaron con el caos. Lo que no aguantó fue el nivel por encima de ellos, el de la gerencia. Los baristas en Estocolmo no fueron reemplazados, el mando medio sí fue reemplazado, y lo que lo reemplazó no fue mejor. Da un paso atrás y mira la economía global que lo produjo. Goldman Sachs ha estado planteando discretamente un argumento bastante incómodo en sus notas de investigación. Para que la construcción de inteligencia artificial proyectada en $1 billón tenga algún sentido financiero, estos sistemas tienen que resolver problemas realmente complejos. No solo resumir este correo electrónico o generar una miniatura. Problemas reales que justifiquen el enorme gasto en centros de datos, chips y redes eléctricas que se esfuerzan por mantenerse al día. La cafetería de Estocolmo no era un problema complejo. Era prácticamente el problema más sencillo de toda la economía. Compra pan, vende café, no gastes dinero en 3,000 guantes. Un niño con un puesto de limonada podría ganarle a Mona en las tareas diarias básicas porque un niño tiene permanencia del objeto. Un niño sabe que los limones existen aunque no los esté viendo en ese momento, y tiene la intuición de que el frasco de monedas es finito. El agente autónomo no tiene ninguna de esas dos cosas.
Los hiperescalares están invirtiendo decenas de miles de millones por trimestre en capacidad de cómputo, y los sistemas que financian están siendo probados en el mundo real de maneras que van mucho más allá de las demostraciones. Porque cuando pones a estos agentes en operaciones reales con dinero real, no solo optimizan, a veces pierden el control del dinero. Toda la propuesta se basa en una apuesta de $1 billón a que la próxima generación solucionará el problema. La versión optimista es que la permanencia del objeto y la memoria duradera son solo un detalle de ingeniería que falta resolver. Tal vez lo sean, pero tal vez no. La verdad es que un agente autónomo necesita 3 cosas para estar a la altura de las expectativas: una memoria funcional, una verdadera conciencia de recursos limitados y la comprensión instintiva de que las consecuencias del mundo real no simplemente desaparecen de una ventana de contexto. Hasta entonces, lo que tienes es una forma muy costosa de comprar demasiados guantes de hule. La cafetería sigue abierta y los humanos siguen sirviendo expresos. Probablemente las latas de jitomate siguen en la parte de atrás, y en algún lugar una granja de servidores sigue zumbando, cobrando por token, lista para hacer todo de nuevo mañana. Dirigir un negocio con IA ya parece una decisión cuestionable, pero la prueba de la máquina expendedora no solo falló, sino que se salió de control. Descubre lo que realmente pasó en la IA, acaba de intentar contactar al FBI, o mira esto en su lugar.